En esta segunda presentación trataremos primero los principales procesos patológicos del páncreas y luego de la vía biliar. Primero iniciaremos el estudio de la patología pancreática con pancreatitis aguda. En el criterio de Atlanta de 1992 la misma era definida como un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de otros tejidos locales y sistemas orgánicos remotos, pero de acuerdo al nuevo consenso que se realizó en Atlanta también, pero en el 2012, la definición de la pancreatitis aguda cambió por la siguiente. Se define pancreatitis aguda clínicamente por al menos las dos primeras de estas tres características. O sea, vamos a definir pancreatitis debido a la presencia de dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda, considerando el inicio del dolor como el inicio de la pancreatitis aguda y el incremento de la amilasa y de la lipasa sérica incrementada en 3 o más veces de los valores normales. Si esto no sucede, podemos complementar la evaluación con la tomografía, resonancia magnética especialmente. Pero en general, con el síntoma clínico del paciente, especialmente el dolor, y el incremento en 3 o más veces de la amilasa o la lipasa sérica, es suficiente para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Por lo tanto, aquí el rol de las imágenes es limitado y debería ser solamente realizado una tomografía o una resonancia magnética en el caso de que alguno de los dos ítems anteriores no sea lo suficientemente contundente para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Bueno, en cuanto a la definición actual del consenso, la clasificación actual sigue diferenciando básicamente dos tipos distintos de pancreatitis aguda. La más frecuente de todas, afortunadamente, es la pancreatitis aguda edematosa intersticial. Acumula el 90 al 95% de los casos, es una entidad autolimitada sin mortalidad y con una morbilidad muy baja de aproximadamente el 6%. La gran mayoría de estos pacientes tienen pancreatitis aguda leve y al término de una semana se encuentran recuperados absolutamente. Mientras que otra cara de esta moneda es la pancreatitis necrotizante, una entidad mucho menos frecuente afortunadamente, tan solo el 5 al 10% de los pacientes con pancreatitis aguda tiene pancreatitis necrotizante y aproximadamente tiene una mortalidad del 10 al 25% y una muy alta morbilidad, aproximadamente un 82%, o sea, aproximadamente 8 de cada 10 pacientes con pancreatitis necrotizante sufren algún tipo de complicación. Para la evaluación de pacientes con pancreatitis aguda, la tomografía computada es el método principal de evaluación. La ecografía tiene un rol muy limitado debido a que, como ustedes saben, pacientes con pancreatitis aguda suelen hacer un ilio funcional y por lo tanto el duodeno se llena de aire y es muy difícil evaluar el páncreas en pacientes con pancreatitis aguda. Por lo tanto, estos pacientes, cuando es necesario, deben ser evaluados con tomografía computada. Y en los casos de pacientes con pancreatitis aguda edematosa intersticial, la característica fundamental es que el páncreas no muestra áreas de necrosis y por lo tanto cuando nosotros administramos el contraste endovenoso vamos a notar, como en este paciente, que el páncreas refuerza normalmente sin presentar áreas internas hipodensas. Los pacientes con pancreatitis aguda edematosa intersticial tan solo tienen un incremento del volumen y pueden en algunos casos identificarse algunos cambios inflamatorios en el tejido adiposo que rodea al páncreas. Un hallazgo muy común y muy frecuente en pacientes con pancreatitis edematosa intersticial es la presencia de colecciones líquidas peripancreáticas agudas. Las colecciones líquidas peripancreáticas agudas están presentes en las primeras 4 semanas desde que se inició la pancreatitis aguda y no más ni menos que el líquido presente peripancreático en general localizado en el espacio pararrenal anterior, derecho e izquierdo o peripancreático. Lo más importante de este tipo de colecciones peripancreáticas es que no tienen componentes necróticos internos y en general al término de las primeras 4 semanas en el 90% de estas colecciones peripancreáticas agudas se reabsorben en forma espontánea sin la necesidad de implementar ningún tipo de medida terapéutica. Luego de las primeras 4 semanas, estas colecciones líquidas peripancreáticas agudas que no fueron reabsorbidas en forma espontánea, el organismo
le desarrolla una pseudocápsula las que las contienen, y es así que se forman los pseudoquistes pancreáticos. Estos pseudoquistes pancreáticos están presentes en aproximadamente el 10 al 20% de los pacientes con pancreatitis aguda, y no es más ni menos que colecciones líquidas peripancreáticas agudas que están encapsuladas, no tiene componente necrótico interno y están rodeadas por una cápsula que refuerza. Estas pseudoquistes suelen observarse luego de las primeras 4 semanas, tienen habitualmente una localización peripancreática y en tomografía computada muestran una densidad claramente líquida, mientras que la pseudocápsula refuerza, señalada allí con la flecha celeste. Es muy importante considerar aquí de que tienen densidad líquida debido a que el componente principal es líquido, no hay necrosis, esto es muy importante, y aproximadamente el 40% de estos pseudoquistes van a reabsorberse en forma espontánea, mientras que aproximadamente un 25% de ellos va a necesitar algún tipo de medida terapéutica. El otro tipo de pancreatitis aguda es la necrotizante. La necrosis pancreática comienza o se inicia aproximadamente 24 o 48 horas del inicio del proceso inflamatorio, y aquí el concepto más importante a tener en cuenta es que los pacientes con pancreatitis necrotizante sufren una destrucción total de su red vascular en el sector afectado, y por lo tanto, si nosotros administramos contraste endovenoso, no va a llegar a las zonas del parénquima pancreático afectado, y por lo tanto, a diferencia de lo que vimos en la pancreatitis edematosa, notaremos que existe ausencia de realce. La afección necrotizante puede comprometer tanto al parénquima pancreático como al parénquima peripancreático. Esta es la forma más común de afección, mientras que en un 20% es solamente peripancreática y en un 5% la afección necrotizante es exclusivamente pancreática. Abajo a la izquierda podemos notar cómo tras la administración de contraste endovenoso existen áreas de parénquima hepático que se presentan hipodensas. Así es como se presentan las áreas de necrosis, mientras que aquí arriba y abajo hacia la derecha podemos ver que existe una muy pequeña porción de parénquima hepático que refuerza, normalmente señalado con la flecha de color amarillo, mientras que con la flecha de color celeste podemos ver que existen áreas extensas del cuerpo y la cabeza pancreática que se presentan hipodensas debido a que no refuerzan y son áreas que tienen necrosis pancreática. Sin embargo, como médicos sabemos que la principal causa de mortalidad vinculada a la pancreatitis aguda se encuentra relacionada con la infección de las colecciones necrotizantes. Aquí tenemos 2 ejemplos, el paciente de la izquierda y el de la derecha, ambos tienen áreas de necrosis encapsuladas, son áreas de necrosis con mucho contenido necrótico interno y líquido, pero si ustedes se fijan y señalados con las flechas de color amarillo, estos 2 pacientes tienen amplio contenido aéreo dentro de las colecciones. La presencia de aire es el único hallazgo tomográfico que nos permite a nosotros sospechar que esa colección está sobreinfectada, pero lamentablemente está presente en no más del 20% de los casos. De todas maneras, este es un diagnóstico que es básicamente clínico. Cuando nosotros tenemos un paciente con pancreatitis necrotizante y está con signos de sepsis, nosotros tenemos que pensar que esas colecciones se han sobreinfectado. Y cuando nosotros tenemos pacientes con tomografía computada en las que detectamos aire, tenemos que recordar que esto no solamente puede estar presente en una infección por gérmenes anaerobios, sino que siempre también tenemos que tratar de descartar la presencia de una comunicación fistulosa con el tracto gastrointestinal. Otro tema muy importante relacionado a la patología pancreática es sin duda el carcinoma pancreático. Todos tenemos que reconocer que a pesar de los avances en todas las áreas de la medicina, los resultados lamentablemente no han modificado, no han cambiado significativamente de 1978. 2 de cada 10 pacientes viven al año del diagnóstico y aproximadamente un 3% está vivo a los 5 años. La verdad que las cifras de mortalidad son extremadamente altas en este tumor. El carcinoma pancreático es el 11º cáncer en frecuencia, aunque su incidencia está cada vez más marcada en las últimas décadas. Sin embargo, es el segundo tumor más frecuente del tracto gastrointestinal y es la 4ª causa de muerte relacionada a cáncer. Así que
Si bien no es tan frecuente como otros tumores y su incidencia se está incrementando, es una muy frecuente causa de muerte. Suele afectar a pacientes de luego de los 60 años y es un tumor que tiene una muy alta mortalidad y mal pronóstico debido a que es biológicamente agresivo. En general el diagnóstico siempre es tardío. No tenemos métodos de screening que sean buenos para detectar en forma temprana este tumor y en general cuando hacemos el diagnóstico del carcinoma pancreático ya se encuentra en etapa de irresecabilidad, por lo tanto básicamente nos permite realizar medidas de soporte. Existen múltiples factores de riesgo vinculados al desarrollo del carcinoma pancreático. Por supuesto, el cigarrillo, la obesidad están siempre presentes en casi todos los pacientes con carcinomas en distintas partes del cuerpo. Bueno, debemos reconocer que en la gran mayoría de los casos el cáncer de páncreas se localiza en el 70% de los casos aproximadamente en la cabeza y en el proceso uncinado. Un 10 o un 20% lo hacen en el cuerpo, mientras que mucho menos comúnmente el cáncer de páncreas sucede en la cola, en aproximadamente un 5 o un 10%. De acuerdo a dónde se encuentre ubicado este tumor, nos dará sintomatología clínica determinada. En términos generales, el carcinoma pancreático puede presentar algún grado de dolor abdominal, especialmente los que se sitúan en el cuerpo, generan más dolor abdominal que en el resto de los sectores del páncreas, y después presentan síntomas generales paraneoplásicos como la pérdida de peso, la astenia y la anorexia. Los síntomas, cuando están presentes, se originan en el momento tardío ya de la enfermedad. Habitualmente cuando tenemos pacientes con carcinoma pancreático y se encuentran sintomáticos, en general estos pacientes se encuentran en estadios muy avanzados de la enfermedad y contamos con la posibilidad de hacer el CA-19-9, un dosaje de este antígeno en sangre, aunque es muy limitado su uso y su rol debido a que aproximadamente un 20% no secretan este marcador y cuando este marcador está alterado ya el paciente se presenta en estadios muy avanzados y probablemente de irresecabilidad. Los pacientes que tienen carcinomas en la cabeza pancreática suelen presentar más tempranamente síntomas, especialmente porque generan ictericia debido al compromiso de la vía biliar. Los que se encuentran en cuerpo y colon dan una presentación más tardía, aunque los que se encuentran en cuerpo suelen afectar muchas veces al plexo celíaco y generar unos dolores epigástricos muy retroperitoneales que hacen una forma muy agresiva de presentación y muy sintomática para los pacientes. Tanto la tomografía como la resonancia magnética son los métodos principales para evaluar pacientes con carcinoma pancreático. Aquí la tomografía computada es el método preferido. Tras la administración de contraste endovenoso, estos tumores en el 90% de los casos se presentan hipodensos en relación al resto del parénquima pancreático. Es un tumor de muy difícil diagnóstico, se necesita mucho entrenamiento para poder detectarlos, es uno de los tumores que más dificultad da para reconocerlos. Aquí con las flechas celestes ustedes pueden ver un área bien hipodensa tras la administración de contraste endovenoso que está rodeando los vasos principales. Es así como se identifica al carcinoma pancreático en tomografía computada. Es muy buena la tomografía computada, tiene una seguridad superior al 90% para diagnosticar adecuadamente este tipo de tumor. Una característica particular que tiene el carcinoma pancreático es que puede afectar al conducto de Wilson, puede comprometer al conducto de la vía biliar o puede afectar a ambos, y esto puede ser muy bien representado con la angioresonancia magnética. Aquí tienen ustedes un esquema y abajo ustedes pueden ver imágenes de resonancia magnética que están mostrándonos exactamente lo que está representado en los diagramas. En el primer ejemplo hay solamente un compromiso del conducto pancreático, en el segundo ejemplo un compromiso exclusivo de la vía biliar, mientras que en el tercer ejemplo un compromiso de ambos conductos, lo que determinará también sintomatología específica en estos pacientes. El carcinoma pancreático tiene una amplia tendencia
a hacer una extensión local, es la principal forma de diseminación que tiene este tumor. Normalmente y con mucha mayor frecuencia afecta al estómago, al duodeno, al colon incluso, en forma directa, y esto claramente determina una dificultad para su resecabilidad y una baja chance de sobrevida. Aquí tenemos en esta imagen de tomografía computada como este gran tumor señalado con flecha celeste está afectando en forma directa al estómago señalado con flecha amarilla. Luego este tumor también puede hacer afección a distancia con compromiso ganglionar, y menos comúnmente, aunque es bastante frecuente de identificarlo o de diagnosticarlo, es el compromiso a distancia a través de vía vascular, especialmente metástasis, lo que hace especialmente frecuente su secundarismo en el hígado y en el peritoneo, ¿no? Estas metástasis pueden ser muy bien detectadas con tomografía computada. Acá tenemos un paciente con una extensa lesión en la cola pancreática que está infiltrando en forma directa al vaso, pero ustedes noten que el hígado tiene múltiples lesiones nodulares hipodensas, todas correspondientes a metástasis hepáticas. Las metástasis del cáncer de páncreas son hipovasculares y por eso siempre se presentan con baja densidad en tomografía computada. Ahora entraremos a repasar las principales patologías de la vesícula y de la vía biliar